Acompáñame en este espacio, hablemos de la palabra de Dios. Para ello te voy a pedir siempre que tengas tu Biblia y catecismo a la mano para que podamos estar en mejor sintonía. Comenzamos. Un saludo a mis amigos y radioescuchas de Radio Santa Biblia. Mi nombre es André Cardona, un laico y también parroquiano de la parroquia del Divino Niño. Es un gusto estar aquí con ustedes y poderles hablar en esta ocasión de la palabra de Dios, de la palabra de nuestro Señor Dios, y que septiembre es el mes de la Biblia. Hay que aprovechar bastante este mes para poder acercarnos cada día, a poder reflexionar, a poder vivenciar, a poder conocer más de la palabra del Señor. ¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia? Se podrán preguntar ustedes. Bueno, porque en septiembre de 1569 ocurrió la primera publicación de la primera Biblia impresa en Suiza. También gracias a San Jerónimo, en el mismo septiembre, ¿verdad?, fue quien se ocupó de estudiar, de esculcar y de poder traducir la Biblia al latín, porque valga mucho esta información. Antes los idiomas eran bastante escasos, no eran como hoy que había una variedad de idiomas vernáculos, latinos, el español, el inglés como lo conocemos ahora. Antes eran idiomas muy escasos. Y fue un gran hito de verdad de San Jerónimo que se haya podido traducir al latín en esa época. Estamos hablando hace unos 500, 600 años atrás. También es importante mencionar algunos datos básicos antes de adentrarnos en esta dinámica de la Biblia. La Biblia, como todos sabemos, se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y también es importante mencionar qué significa la palabra Biblia. ¿De dónde viene esta palabra? Biblia viene del griego biblion o biblos, que significa libros. En la iglesia primitiva se les decía libros santos, a lo que hoy conocemos como la Biblia. Y está compuesta por 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Qué valioso, ¿verdad? Muy valioso. Antes de comenzar, les traía una pequeña cita de San Óscar Arnulfo Romero, que dijo el 11 de noviembre de 1979, dirigido a todos los católicos, que todavía tiene vigencia. Dice: que no digan pues que no leemos la Biblia. No solo la leemos, sino que la analizamos, la celebramos, la encarnamos y la queremos hacer nuestra vida. Importantes palabras del santo. Bueno, comencemos hablando un poco de la Biblia. Y aquí hay varias preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? Es hora que ustedes ahorita pues vayan a traer la Biblia, o si la tienen ahí a la mano, o incluso en el teléfono, ¿verdad? En su smartphone pueden descargar una aplicación, pueden leer la Biblia. Ahora hay tantas maneras de poderla leer. También es importante decirles que pueden llegar a hacer sus dudas, sus preguntas, sus mensajes sobre este espacio al WhatsApp 7578-3005 o pueden llamar al 2101-2887 de Radio Santa Biblia. Bueno, hay algunas preguntas acá que podemos ir hablando, ir analizando un poquito para poder conocer más de la palabra. ¿Quién creen ustedes que le dijo que daría luz un hijo y que iba a llamar por su nombre Jesús porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados? ¿Acaso fue el rey David? ¿Acaso fue San José? ¿O acaso fue el ángel Gabriel? ¿Qué creen ustedes? Pues fue el ángel Gabriel. Y eso lo podemos encontrar en San Lucas 1, versículos 26, 30 al 32. Ahí pueden encontrar ustedes este hermoso pasaje bíblico que ya en más de alguna ocasión hemos podido leer, ¿verdad? De la anunciación a la Virgen Santísima, ¿verdad? También viene otra interrogante.
¿Qué profeta del Antiguo Testamento profetizó que Jesús nacería de una virgen? Qué importante, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Imagínense ustedes, desde el Antiguo Testamento ya se sabía que Jesús iba a nacer de María Santísima. Y fue el profeta Isaías, en Isaías 7:14. Y algo muy importante, Isaías significa en hebreo el Señor salva. Isaías es muy importante hablar que vive en una época muy interesante, mucho antes de Jesús, en los años 740 al 720 antes de Cristo, ¿verdad? E Isaías es de los libros más largos, ¿verdad?, que tiene el Antiguo Testamento, que se compone de 66 capítulos. Solo el profeta Isaías ocupa 66 capítulos. Importante, ¿verdad? Por acá podemos repasar a Isaías, podemos irnos al Antiguo Testamento y poder leer en donde le dice: entonces dijo Dios, escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ustedes ya saben qué significa Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Que fue el mismo Señor Jesucristo. Sigamos hablando del Antiguo Testamento. Y se viene algo muy importante. Hay unos profetas que son menores, que se les llama así porque no tienen una cantidad de libros en el Antiguo Testamento de una manera como Isaías, como Ruth, como Judith, que son bastante extensos, sino que estos son un poco más pequeños, y puede ser Sofonías, puede ser Miqueas, puede ser el profeta Oseas, que no son libros tan extensos, pero que también tienen una gran importancia en la lectura de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué profeta del Antiguo Testamento profetizó que Jesús nacería en Belén? Y fíjense ustedes, fue Miqueas. Están en Miqueas 5, versículo 1. Y Miqueas también fue en esta época cercana a Isaías, en los años 713 al 722 a.C. Tuvo una gran influencia de Isaías. Por eso se le conoce su libro, que tiene una gran similitud con Isaías, porque Isaías fue un profeta muy poético a la hora de poder escribir su libro. Entonces, si nos vamos a Miqueas 5:1, van a poder ver que dice: pero tú, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser el jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. O sea que ya el profeta Miqueas tenía una visión, tenía una visión bastante adelantada para el momento, que ya veía ese nacimiento en Belén. También podemos preguntarnos a dónde llevó San José a María Santísima y Jesús para escapar del intento de Herodes de matar a Jesús. Todos hemos conocido esa historia tan triste de los santos niños inocentes, ¿verdad? Que fue algo muy triste. Y la huida se dio a Egipto. Eso fue en San Mateo 2, versículos del 12 al 15, ustedes pueden encontrar ahí que se relata cómo fue esta iniciativa de San José para poder decir: bueno, me voy con mi esposa María Santísima y el niño Jesús para poderlo salvar, ¿verdad? Porque sí, corría un gran peligro, no solo él, sino que todos los niños de ese momento. Y bueno, San Mateo 2, del 12 al 15, dice lo siguiente: después, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Bueno, continuamos. ¿Acaso es verdadero o falso de que cuando Jesús nació en Belén, Pilato, el rey de Judea? ¿Cómo se llamaba el rey de Judea para ese momento? Y no fue Pilato, fue el rey Herodes, tal como lo acabamos de escuchar. El rey Herodes fue rey incluso ya cuando Jesús estaba ya muy grande. Y es acá donde dice que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, San Mateo 2, versículo 1. ¿Del cual de los patriarcas dijo Juan el Bautista que Dios levantaría a los hijos de las piedras? ¿Acaso fue Noé, el del arca de Noé? ¿O acaso fue el profeta Abraham? ¿O acaso fue Moisés? Y fue el profeta Abraham. Y podemos situarnos en San Mateo 3, capítulo 9, en el que dice: y no piensen que basta con decir, nuestro padre es Abraham, pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. La verdad que es muy interesante cuando uno ya comienza a conocer un poco más de la palabra del Señor, los evangelios, tanto de el Antiguo como el Nuevo Testamento. Continuamos. Bueno, los primeros discípulos que llamó Jesús era un par de hermanos. ¿Quiénes eran? ¿Acaso fue Santiago y Juan? ¿Acaso fue Pedro y Simón? ¿Acaso fue Simón y Andrés? ¿Quiénes creen ustedes que fueron? Bueno, fue Simón y Andrés, y lo podemos encontrar en San Mateo 4, versículos del 18 al 19, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Y oigan esto muy interesante, dice: mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Y les dijo: vengan conmigo, los haré pescadores de hombres. De inmediato, dejando las redes, le siguieron. ¿Cuáles de los discípulos era un recaudador de impuestos antes que Jesús lo llamara? Fue Mateo. San Mateo, en su mismo evangelio, que es uno de los 4 evangelistas del Antiguo Testamento, lo da a conocer en San Mateo 9, versículo 9. Y ahí él relata de cómo Jesús le dijo que le siguiera. Cuando se iba de ahí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos. Le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. La antigua profesión de Mateo era eso, un recaudador de impuestos, que para ese momento era una profesión muy bien remunerada, y cualquiera pudo haber pensado: bueno, yo no me voy con él, pero Mateo decidió seguirle de una manera inmediata. Jesús dijo que sería más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio para cierto lugar. ¿Qué lugar era? ¿Acaso era Jerusalén? ¿Acaso era una ciudad que no recibiera discípulos? ¿O acaso era Nínive? Y en San Mateo 10, versículo 15, podemos leer que menciona Jesús a sus discípulos que Él les asegura que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que aquella ciudad. Él no habla de ciudad específica, porque en el versículo siguiente dice: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Entonces él hablaba de si alguien no los escucha ni recibe el mensaje de los discípulos, al salir de aquella ciudad o casa, se sacudieran el polvo de los pies. Entonces Jesús habla de esta ciudad que no tenía nombre.
En este momento vamos a una pausa, ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Santa Biblia en este espacio de Hablemos de la Palabra de Dios. Bueno, continuemos. Entonces, algunos de los discípulos eran más conocidos por dos nombres. Jesús asignaba dos nombres. ¿Por cuáles otros dos nombres era conocido Tadeo? Y esto es muy importante. Y las opciones que podemos decir es Simón y Pedro, Mateo y Leví, o Lebeo y Simón. Y si nos vamos a Hechos de los Apóstoles 1, del 12 al 14, y también San Lucas 6, del 12 al 16, nos daremos cuenta que fue Lebeo y Simón. ¿Cuál de los discípulos de Jesús fue identificado como el que lo entregó? Judas Iscariote. Y eso se puede leer en San Mateo 10, versículo 4. Hablando de Juan el Bautista, acabamos de pasar su memoria. Jesús dijo, y si quieres recibirlo, Él es aquel, y Jesús dice, Él es el Elías que debía venir. Se puede leer en San Mateo 11:14, pero también está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy importante que ustedes, aparte de la Biblia, puedan leer también el Catecismo. Todo católico tiene que tener, aunque sea el compendio del Catecismo de la Iglesia, que están disponibles en cualquier librería católica y que pueden ir repasando. En este Catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio, nos vamos a la página 59 y se habla de cuál es la obra que el Espíritu Santo realiza en Juan el Bautista. Y habla de los numerales 717 al 720. Ustedes pueden buscarlo ahí. Habla de el sacramento del bautismo, cómo Juan el Bautista tuvo una relevancia en poder bautizar a su primo, que era Jesús, porque eran primos, y poderle dar esa autoridad espiritual para poder anunciar la venida de Cristo, que era previo, y ya cuando Jesús estaba en medio de nosotros, poder bautizarlo, ¿verdad? Así que pueden irse al catecismo también para poderse apoyar. ¿Quiénes eran Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso eran discípulos de Jesús? ¿Acaso eran unos leprosos o eran hermanos de Jesús? Eran discípulos de Jesús. Y se puede leer en San Lucas 6, del 14 al 16. ¿Qué tienen en común Tamar, Rahab, Ruth y María? ¿Acaso eran judías? ¿Acaso estaban en el pie de la cruz? ¿O acaso pertenecieron a la genealogía de Jesús? Y si nos vamos a San Mateo 1, del 1 al 17, encontramos que en la genealogía completa de Jesús, estas mujeres tuvieron que ver, ¿verdad?, con Jesús. Jesús dijo que sería más tolerable en el día del juicio para Tiro y Sidón que para dos ciudades donde había obrado milagros. ¿Cuáles creen ustedes que eran esas ciudades? ¿Corazín y Betsaida? ¿Cafarnaúm, Jerusalén? ¿O Betania y Naín? Y fue Corazín y Betsaida. Si nos vamos a San Mateo 11, del 21 al 22, ahí lo vamos a poder encontrar. ¿Qué ciudad cumple esta profecía de Jesús? Y tú, y ahí dice la ciudad, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. ¿Acaso fue Nínive? ¿Acaso fue Babilonia? ¿O fue Cafarnaúm? Y fue Cafarnaúm. Podemos encontrarlo en San Mateo 11, 23. ¿Quién sembró cizaña entre el trigo en el reino de los cielos? ¿Acaso fue un enemigo? ¿Acaso fueron los falsos maestros? ¿O fueron las aves? Si nos vamos a San Mateo 13:24, encontramos la parábola de la cizaña, tan actual en nuestros días, ¿verdad? Y podemos aprender de ella para no cometer estos errores. También podemos hablar, ¿dónde hay un profeta sin honra? Y eso se acaba de hablar hace poco, hace como unos 2 o 3 domingos, sobre qué profeta, ¿cómo sería?
Nadie es profeta en su propia tierra. Y Jesús lo había hablado. Y dice que nadie es profeta en su patria y en su casa. Y se puede leer en San Marcos 6, del 1 al 6, que es cuando dudaban de las enseñanzas de Jesús, haciéndole ver que, bueno, era el hijo del carpintero, cómo iba a poder él tener autoridad moral para poder enseñar, ¿verdad?, de Dios. ¿Qué pidió Pedro a Jesús que hiciera para probar que era él quien caminaba sobre las aguas y no un fantasma? ¿Que mandara que caminara también sobre las aguas? ¿Que comiera un pescado a la parrilla? ¿Que convirtiera el agua en vino? ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Si nos vamos a San Mateo 14:28, vamos a encontrar que fue que mandara que caminara también sobre las aguas. Pedro estaba aterradísimo y tenía miedo. Creo que todos nosotros hubiéramos tenido miedo. Pero ahí es donde entra la fe en el Señor, ¿verdad? Que siempre está ahí con nosotros. Porque en San Mateo 14:28 lo relata muy bien, cuando Jesús le dice: anímense, soy yo, no teman. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti. Y Jesús le dijo: ven. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo, entonces empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Increíble, ¿verdad? Y al momento de Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento amainó, se calmó. Los de la barca se postraron ante él diciendo: ciertamente eres hijo de Dios. Y creo que a todos nos interpela esta cita bíblica. ¿Es verdadero o falso de que la mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo se identifica como una cananea, una griega y una sirofenicia? Es falso, porque ella era cananea, y se puede leer en San Marcos 7, versículos del 24 al 30. ¿A quién le dijo Jesús que le daría las llaves del reino? Y si nos vamos a San Mateo 16 al 19, podemos ver que fue San Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica. Esta cita es muy importante porque es parte de lo que se celebra cada 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Respecto de quién dijo Jesús: ¿me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios? ¿Acaso fue Pedro? ¿Acaso fue Judas? ¿O fue Juan el Bautista? Si nos vamos a San Mateo 16:23, podemos encontrar que fue San Pedro. Cuando Herodes, el tetrarca, estuvo de cumpleaños, dio un regalo a su esposa, a la hija de su esposa. ¿Cuál fue ese regalo? ¿Acaso fue la cabeza de San Juan el Bautista, la mitad de su reino, o fue la ciudad de Tiberías? Si nos vamos a San Marcos 6, del 21 al 25, y que hace poco, como dije, se conmemoró el martirio de San Juan Bautista, podemos darnos cuenta que fue la cabeza, que se la llevaron en una bandeja, como lo pidió Herodías. Fue un martirio totalmente lamentable, que cabe mencionar que fue el último martirio del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, tal como menciona el Catecismo, fue el último profeta del Antiguo Testamento, y esto es muy importante poderlo conocer. ¿Quién primero identificó a Jesús de esta manera? Tú eres Cristo, Hijo del Dios viviente. ¿Fue Tomás? ¿Fue María Magdalena? ¿O fue San Pedro? Y fue San Pedro. Tiene que ver mucho con la cita bíblica de San Mateo 16, que es hermana gemela de cuando Jesús le dice a San Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Va en concordancia con lo que se habla. Dos personajes del Antiguo Testamento aparecieron en el monte de la Transfiguración, y esto he de confesar es de mis favoritos. ¿Quiénes eran? ¿Acaso fue Moisés y Elías? ¿O acaso eran otros? Fue Moisés y Elías. Y tengan en cuenta que para cuando esto ocurrió,
Moisés ya había muerto hace miles de años, y también Elías ya era un profeta que ya no estaba en medio de Israel. Y si nos vamos a San Mateo 17:3, podemos ver el relato tan bonito de la transfiguración, que llamó Jesús a Pedro, Santiago y a Juan, se los llevó aparte a la montaña para que pudieran ser testigos de la transfiguración. Dos personajes del Antiguo Testamento aparecieron en el monte de la transfiguración, como estaba diciendo, y he de confesar que es de mis favoritos. Y aparece Pedro, Santiago y Juan, pero también Moisés y Elías. Tengan en cuenta que para ese momento Moisés y Elías habían muerto hace mucho tiempo en medio del pueblo de Israel. Moisés fue el profeta de los israelitas, el que los liberó de los judíos, de los egipcios, pero eso ocurrió cientos de años atrás de la venida de Cristo. Entonces en San Mateo 17, versículos del 1 al 8, hablaban de la transfiguración y cómo Jesús se vuelve totalmente blanco en esa transfiguración. Y también, si nos vamos al catecismo, en los numerales del 554 al 568, habla de la transfiguración, y en el compendio menciona: en la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Santo Tomás de Aquino mencionó eso. Al evocar junto a Moisés y Elías su partida, se puede leer en San Lucas 9:31, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida, que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Está en Filipenses 3:21. Y quiero rescatar unas palabras que dijo Monseñor Óscar Álvarez el día de la tradicional bajada, el 5 de agosto. En medio de todos los fieles dijo que la transfiguración nos exhorta a que tenemos que tener siempre la obediencia y la fe en Dios, y que Dios habla desde la nube y que dice a los discípulos que escuchen a Jesús. Creo que es una tarea que tenemos todos los días. ¿Cuántos discípulos acompañaron a Jesús en el monte de la transfiguración? Tal como dije, fueron 3, Pedro, Santiago y Juan. También se puede leer en la página 52 del compendio del Catecismo de la Iglesia, si lo tienen ahí a la mano. ¿Verdadero o falso que Jesús dijo 3 veces a sus discípulos que iría a Jerusalén, que ahí moriría y resucitaría? Fue verdadero. Está en San Lucas 18, versículos del 31 al 34. Yo creo que es muy importante que podamos saber esto, porque Jesús hizo 3 anuncios de la pasión y la resurrección de Jesús, y los apóstoles, los discípulos, no entendían qué hablaba. Sobre todo Pedro era el que más dudaba, era el que más cuestionaba. ¿Qué se referirá a Jesús cuando decía que va a subir en cuerpo y en alma y va a ascender? Los discípulos no lograban entender. Hay algo muy importante, y con esto podemos concluir. La palabra del Señor, la Sagrada Escritura, es algo que también aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica como una exhortación a que los católicos podamos leerla. Y es muy importante que, por ejemplo, ustedes no se sientan así que alguien los mira mal si ustedes van a la Santa Misa con su Biblia. Al contrario, es un buen ejercicio, pueden conocer más del Evangelio. Si ustedes van a los numerales 337 al 344 del Catecismo, habla de la Sagrada Escritura en la creación, ¿verdad? Que esto es muy importante poderlo conocer. Habla de la Sagrada Escritura en el hombre, pero también cuando ya vamos avanzando, hablamos ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena nueva? Si nos vamos a los numerales 422 al
24, ¿verdad?, del Catecismo, nos vamos a dar cuenta qué es la buena nueva. Podemos concluir en este bloque y nos escucharemos pronto la próxima semana. Por favor, lean la Biblia y Catecismo. Muchas gracias por su sintonía. Y finalizamos nuestro programa Hablemos de la Palabra de Dios, saludando a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por habernos escuchado en este programa Hablemos de la Palabra de Dios. Te espero en la siguiente emisión. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra.